Buenas noches, bienvenidos a Zen en el arte de escribir. Como todos los domingos, hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con el aspecto introspectivo del proceso creativo. Hoy el tema está dedicado al desapego. Vamos a conversar acerca del fenómeno de desapego, cuál es la manera más sana de desapegarse, qué entender por apego y por desapego y cómo esto incide en el proceso creativo. Voy a colocar la información aquí para que puedan seguirla a medida que voy haciendo la exposición. Entonces, el primer punto que vamos a abordar es la idea de que apegarse no es amar. El segundo punto, que desapegarse no es indiferencia. El tercer punto, tratar de encontrar un desapego sano que consiste en una conexión libre, responsable, pero también empática. Un cuarto punto, vamos a estar hablando del poeta y el desapego, desapegarse de la percepción, desapegarse de la emoción, desapegarse de las creencias y los valores y cuál es la utilidad de esta estrategia. También voy a estar hablando acerca del proceso creativo y el desapego. Y sobre todo diferenciar entre disfrutar y enviciarse. Y sexto, voy a hablar del poema y el desapego. ¿Cuál es la adecuada manera de considerar al poema en relación con la libertad expresiva? Y ahí el punto clave es diferenciarse estas dos cosas, lo expresado y ser libre de lo expresado. Comienzo con el primer punto. Entonces, espero que hayan tenido un bello domingo. Y vamos a concentrarnos entonces en el primer punto. Muchos de nosotros hemos escuchado últimamente la cuestión del desapego, el desapego, el desapego, pero concretamente, ¿en qué consiste apegarse? Bueno, punto número uno, apegarse no tiene que ver con el amor, porque justamente el apego tiene que ver con... Y aquí la imagen, por ejemplo, es la de una sanguijela o la de un virus, en el sentido de que uno tiene que estar aferrado a otra cosa donde la fuerza vital está en lo otro y uno la absorbe. Por lo tanto, hay una simbiosis, hay un grado de dependencia que no es sano, ni siquiera para el organismo que hospeda y tampoco para el anfitrión, ¿verdad? Entonces, un punto muy importante para pensar el apego es que apegarse no es amar, poseer no es amar, ser poseído no es amar, salvar a otro no es amar, ser salvado por otro no es que el otro te ama más. ¿Qué cuestiones relativas al apego hay en el proceso creativo, por ejemplo? Cuando uno está escribiendo y se está expresando, uno siente que lo que uno está diciendo le pertenece a uno. Entonces uno quizá puede apegarse a la voz poética, cuando de hecho esa voz poética no es tanto de uno, sino más bien que lo que forma parte de uno, lo que es propiedad de uno, tiene que ver con la escucha poética. La voz poética quizá pertenece más al misterio, al universo, a la vida e incluso al lenguaje, que es el lugar donde yo escucho esa voz poética. Entonces, cuando uno habla de apegarse no es amar, tendríamos que explorar cuál es el grado de libertad que tengo de aquello de lo que disfruto. ¿Cuál es el grado de libertad que tengo de aquello a lo que valoro? Apegarse es como un sticker y uno se sostiene en la medida en que el lugar donde yo estoy adherido se sostiene. Si cae el sustento, caigo yo. Por lo tanto, uno no es libre, ¿verdad? Y esto pasa muchísimo en el proceso creativo en el sentido de que uno disfruta tanto esa actividad que muchas veces pasa desapercibido la calidad del producto porque uno está absorbido en el disfrute del proceso. Producto, proceso, productor. Apegarse no es amar significa al mismo tiempo que tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio responsable de aquello que amamos. Y eso involucra también dejar libre lo amado para amarlo sanamente y por lo tanto amarlo más. Pero avanzamos al segundo punto. Y el segundo punto es desapegarse no es indiferencia, que también es el otro riesgo, ¿verdad? Escuchamos muchísimo la expresión desapego, pero en el fondo, ¿qué significa? Bueno, tiene que ver con no apegarse, porque la misma palabra tiene la partícula morfemática del des, es no apegarse. Entonces ya sabemos que apegarse no es amar, pero ¿qué es desapegarse? No es no amar, no es indiferencia desapegarse. Más bien es
Hacete cargo, pero sin llevar la carga. Expresión número 1. Expresión número 2. Dejarte atravesar por la situación, pero no dejarte arrastrar por la situación. Hay una gran diferencia entre estar presente y estar absorbido. Desapegarse no es estar ausente, pero tampoco es estar absorbido. Más bien es estar presente, pero no estar absorbido. Si uno logra encontrar ese punto de equilibrio exacto, ahí uno se mantiene en una actitud edificante de desapego. ¿Y cuál es la utilidad de desapegarse? Conservar la libertad, así como también entrar más en lo profundo en la experiencia de la realidad. ¿Por qué? Porque si yo no me disuelvo en aquello a lo que yo someto la experiencia de mi alma, entonces voy a lograr una experiencia muy sutil, muy intensa, muy profunda, porque yo no me voy a identificar con lo que recibo. Yo voy a guardar mi propia autoconciencia para disfrutar en serenidad y para comprender lo más objetivamente posible que pueda aquella situación en la que estoy viviendo. La persona que está apegada suele estar absorbida por aquello que recibe del mundo o por aquello que uno proyecta, creencias, valores, emociones, de tal manera que uno no es libre de lo experimentado. Y la utilidad del desapego es poder tener conciencia, no absorbida por la situación, sino que entra en la situación pero que queda libre de la situación. Es la conciencia que tiene su campo de posibilidad para seguir creciendo. El desapego es la condición de posibilidad de seguir madurando. Pero madurar no significa dejar a un costado o seguir de largo. Significa entrar en lo profundo y desde adentro seguir creciendo. Un punto número 3. Quizás tendremos que orientar nuestro enfoque en este punto medio entre un no apegarse, pero tampoco un desapegarse en términos de indiferencia. ¿Cómo lograr entonces una conexión con las cosas sin uno estar absorbido en la cosa? ¿Y cómo lograr una distancia de la cosa sin desconectarse de la cosa? Y todo esto lo vamos ahora concretamente a relacionar con la poesía. Primero estoy planteando un campo conceptual previo como para introducir algunos significados operativos para después hacer la analogía y extraer aprendizajes para el ámbito de la poesía. Entonces, quizá habría que preguntarnos cómo amar sin poseer y cómo tomar distancia sin desconectarse. Y aquí creo que hay 3 palabras claves que nos pueden orientar la dirección. La conexión libre, no obligatoria, sino libre. Responsable y empática. Libre significa que yo soy codependiente de lo otro y del otro. No soy ni independiente, lo cual es una ilusión. Unos dependen de otros, pero en tanto todos dependemos de todos, de alguna manera, somos codependientes. No dependientes ni independientes. No estoy absorbido en el otro, como el hijo en la madre, por ejemplo, pero tampoco estoy absolutamente desconectado del otro, que es la actitud de la indiferencia. ¿Cómo lograr ser codependientes? ¿Cómo lograr estar conectados con los seres humanos, con las experiencias, pero al mismo tiempo una conexión libre? Lo segundo es mantener el acto de la responsabilidad en cada una de las acciones que uno realiza, pero no solamente una responsabilidad objetiva, digamos, fría, sino más bien empática, capaz de ponerse en el lugar del otro, no simplemente hacer lo correcto, sino poder sentir lo que el otro siente. Y ahí, cuidado, no se trata de dejarse arrastrar por la emoción que el otro me proyecta. Si el otro proyecta negatividad, entonces yo me negativizo y reacciono. Si el otro proyecta, por ejemplo, tristeza, entonces yo me entristezco. No, es sentirlo, pero no dejarme arrastrar por eso, y menos aún dejarme encapsular en esa emoción, de tal manera que todo el día se tiñe del color de la emoción que sentiste al principio del día. Eso tampoco sirve. Pero típicamente nuestra reacción es o nos desconectamos para no sentir dolor, o estamos absolutamente absortos en ese dolor o en esa emoción fuerte de la situación. Por lo tanto, parece que hacemos una suerte de ping-pong de un extremo al otro, y cuando nos movemos entre los extremos no nos damos la oportunidad de madurar. Por lo tanto, propongo una adecuada dirección
esta que reúne tres elementos: la conexión con las cosas y las personas, pero libre, responsable y empática. Ahora hablemos de la conexión entre el poeta y el desapego. ¿Qué relación puede haber entre la estrategia de desapegarse y el poeta? Por ejemplo, cuando uno está acostumbrado a ciertos hábitos de vida cotidiana que no son demasiado edificantes o que siempre son los mismos, la mente tiende a automatizarse. Y cuando la mente se automatiza, se hace más difícil imaginar fuera de lo cotidiano. Por lo tanto, los temas o el tratamiento de los temas para tu poema no van a ser del todo ricos, novedosos, originales, desafiantes. Por lo tanto, la percepción puede rutinizarse y uno puede apegarse a cierto estado de cosas, de la percepción. Por eso, una recomendación sería que te propongas vivir diferentes cosas, que te propongas experimentar otras vivencias a las que estás acostumbrado para darte la oportunidad de conocer más universo y también conocerte más a vos mismo, otros aspectos de tu manera de ser. Y para eso tenemos que desapegarnos de nuestra rutina perceptiva y tomar cartas en el asunto y vivir diferentes cosas que todavía son simplemente algo desconocido. Pero más fundamentalmente aún, nosotros tendemos a estar apegados a las emociones. Yo personalmente viví muchos años apegado a la depresión y esto venía por herencia familiar. Entonces no me estaba dando cuenta que estaba no solo atravesado, no solo arrastrado, sino encapsulado por la depresión. Y se hacía difícil primero reconocerlo y después salir de esa cápsula. Lo primero es reconocerlo, porque uno lo atribuye a su propia identidad personal, con lo cual, si uno no toma distancia de uno mismo, entonces uno cree que está bien ser así y es normal y es lo que uno está acostumbrado. Por lo tanto, no hay problema si uno no reconoce la problematicidad de esa situación. Pero lo segundo, una vez que uno lo reconoce, es desactivarla. Bueno, ¿cómo hago para salir de acá? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar día a día? ¿Cuáles son las estrategias emocionales? ¿Cuáles son las acciones con las que me tengo que comprometer para poder salir de aquí y seguir madurando? Las emociones son grandes fuerzas que nos arrastran y nos encapsulan si nosotros no manejamos con una inteligencia emocional esas fuerzas. Y esto es muy importante para la poesía, porque el resultado, por ejemplo, es escribir siempre dentro de una única estética, escribir siempre dentro de una voz poética, identificar el ser humano con, yo soy un poeta que habla del amor, yo soy el poeta que habla de la condición humana, yo soy el poeta que habla de ideas filosóficas, yo soy el poeta que habla de los recuerdos. No, uno no es el poeta de nada. De lo que se trata es de escuchar aquello que el misterio, el universo, la vida y el lenguaje te proponen y empezar a nadar en nuevas aguas constantemente. No tiene por qué uno apegarse a una identidad del poeta romántico o el poeta erótico o el poeta místico. ¿Por qué? ¿Por qué encasillarse en un aspecto simplemente porque uno encuentra ahí cierto espacio de movilidad más ágil? Pero quizá uno no conozca otros espacios y uno se está perdiendo otras aventuras, ¿verdad? Por lo tanto es muy importante también practicar un desapego de las emociones. Porque no solamente las emociones que reconoces como familiares son las más intensas, expansivas y profundas que podés llegar a sentir, quizá. Si te das la oportunidad de sentir otras cosas, quizá te vas a sorprender, y muchísimo. Pero para eso uno tiene que, como dice el Zen, vaciar primero el vaso que tiene el agua para que se pueda llenar de nueva agua. Y liberarse de la emoción es una condición fundamental para poder llenarse de nuevas emociones. Y sobre todo la emoción uno la tiende a, digamos, apropiársela como si fuera parte de la identidad personal. Y ahí está el punto. Desconfía de quien sentís que sos, porque tus sentimientos quizás no son todos tuyos, porque tú no eres lo que crees que eres. Tú eres un espacio de conciencia infinito que sigue evolucionando. Y si uno se queda aferrado a los aprendizajes como el espacio de seguridad donde uno edifica su identidad personal, uno no puede seguir expandiendo. ¿Y por qué necesitamos seguir expandiendo? Porque es nuestra naturaleza. ¿Y por qué uno no quedarse mejor en el molde? Sí, es como si un niño de 5 años quisiera no pasar de grado. Sí, está bien. El tema es que uno se pierde todo aquello que está disponible para uno. Y nosotros no somos ni piedras, ni vegetales, ni animales.
tenemos un destino mucho más interesante que esas tres entidades. Entonces, ¿por qué no ir a su encuentro? ¿Simplemente por temor, por pereza, por distracción? No es sensato, ¿verdad? También el poeta y desapego lo podemos ver, por ejemplo, en las creencias. No, yo creo esto. Yo soy cristiano, yo soy ateo, yo soy de izquierda, yo soy artista, yo soy... ¿Por qué yo soy? Yo no sé lo que soy. Yo sé en dónde estoy o qué estoy haciendo, pero de ahí a que sepa lo que soy, no lo puedo decidir. No sé qué soy hasta tanto no estoy descubriendo aspectos de lo que voy siendo en lo que hago y en lo que recibo y en el modo como yo voy tomando mis propias vivencias. Las creencias tienen este problema, vienen para quedarse. Y si uno no está lo suficientemente disponible y ágil como para hacer una revisión de esos supuestos, con una mentalidad filosófica abierta, crítica y creativa, lo más probable es que las creencias se tornen en ideologías y las ideologías se tornen en sistemas de consideración del mundo muy rígidas, de tal manera que es más difícil flexibilizarse ante otro sistema de creencias. Y cuando venga una idea fuerza, no va a encontrar un espacio dinámico dentro de tu corazón y de tu mente como para abrir nuevas alas. Y esa idea fuerza, ese nuevo poema quizá va a identificarse con tu estética, con tu manera de ser y de sentir, porque es lo acostumbrado. Entonces está bueno darse la oportunidad de explorar otras creencias para ver qué nuevos aspectos del universo se revelan ante vos. Y lo mismo pasa con los valores. ¿Por qué decimos esto es bueno y esto es malo? ¿Por qué decimos esto es bello y esto es feo? ¿No habrá algo de bien en aquello que llamamos mal? ¿No habrá algo de bello en aquello que llamamos feo? ¿No habrá algo de útil en aquello que llamamos inútil? ¿No habrá algo de verdadero en aquello que llamamos falso? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de seguir expandiendo nuestra experiencia más allá de los valores tal como los hemos valorado hasta ahora o como nos han enseñado a valorar hasta ahora? Nietzsche tiene una frase muy interesante. Es hora de valorar nuestros valores, es decir, ¿cuánto valen nuestros valores? Hacer una reflexión crítica acerca de ese valor. No simplemente actuar según valores, sino reflexionar sobre el valor de los valores. Con arreglo a, y ahí uno puede decidir, la vida, el misterio del universo, la felicidad, la serenidad, la expansión de la conciencia, la potenciación de la inspiración. Punto número 5. El proceso creativo y el desapego. Esto ha pasado muchas veces y hay alumnos y seguidores que muy frecuentemente me plantean esto en sus comentarios y en sus escritos es evidente observarlo. Y es lo siguiente. A veces uno disfruta tanto el proceso creativo que uno corre el riesgo de enviciarse. A mí me encanta escribir, sí, está bien. Pero tener la capacidad crítica para juzgar objetivamente la calidad de tus textos, no sé, no lo reviso muchas veces. No sé, no lo reescribo, yo lo escribo y ya está, lo dejo. Entonces, cuidado con esto. Está bien disfrutar el proceso, pero no a costa de evaluar objetivamente el producto. Porque si no, un alto disfrute del proceso puede ocasionar una baja calidad del producto. Proceso-producto. Disfruto el proceso, pero no evalúo objetivamente el producto. O al revés, como evalúo objetivamente el producto y busco el perfeccionismo, entonces no termino de disfrutar el proceso. Entonces fíjense, si uno está demasiado apegado a una idea de perfección, de cómo tiene que ser el poema perfecto, porque toda mi vida me educaron buscando la perfección, entonces, en la medida en que no sienta que encuentre el poema perfecto, el proceso no lo voy a disfrutar del todo, porque voy a estar orientado, voy a estar apegado al producto tal como espero lograrlo. En cambio, no voy a estar disponible a disfrutar el proceso, porque estoy muy apegado al producto. La idea de perfección me imprime a mí la imposibilidad de disfrutar el proceso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos que disfrutar tanto el proceso como el producto. Es decir, disfruto escribir, pero también disfruto leerme. Y si no disfruto escribir, quizás sea porque estoy apegado al perfeccionismo del producto. Y si no disfruto el producto, porque estoy completamente absorbido en disfrutar el proceso, entonces esto quiere decir que quizás me envicio en el placer del proceso creativo, pero no tengo lo suficiente como para ser responsable del producto que estoy generando.
no lo reviso tantas veces como palabras tenga, no hago relecturas constantes para identificar en cada variable cuáles son los aciertos y los desaciertos compositivos. Es decir, me gustó descubrir el poema, pero después no me hago cargo de componerlo. Entonces, cuidado, disfrutar no es a costa de una baja calidad del producto. Entonces, el proceso creativo y el desapego involucraría disfrutar tanto el proceso de escribir como el proceso de leer y el producto, poema. Pero cuidado con la idea del perfeccionismo que está señalando el producto y cuidado al mismo tiempo con la idea de obsesión o enviciamiento del proceso, en tanto que solo me interesa el proceso creativo y no el producto que está produciéndose, valga la redundancia. 6. El poema y el desapego. Y con esto nos acercamos al final de esta exposición. Cuando uno tiene una idea fuerza, que es el ADN de un poema, está gestándose adentro, uno siente esa esencia y siente al mismo tiempo el deseo y la necesidad de expresarla. Pero cuanto más intensa es esa energía de esa esencia del poema que quiere salir de vos, más difícil se hace poder liberarse de esa idea fuerza, poder ser autónomo respecto de lo que uno siente. Ocurre, por ejemplo, que cuando uno publica un libro, sobre todo el primer libro, muchas veces uno queda demasiado encerrado dentro de ese libro y se le hace más difícil publicar un segundo o un tercer libro. ¿Por qué? Porque el grado de concentración y de energía espiritual y emocional que se ha colocado en ese libro hace que después uno diga, bueno, ¿ahora cómo llego a mantener esto que logré? O incluso, mejor aún, mejorarlo. Entonces, lo mismo pasa cuando uno escribe un poema. Cuando uno tiene una emoción muy intensa, ¿cómo hacer para expresar esa emoción lo suficientemente libre como para poder componerla y no meramente quedar encapsulado en la emoción y simplemente hacer una catarsis textual a la que no puedo volver porque no tengo criterios objetivos para modificar? Expresar y liberarse de lo expresado es una condición de posibilidad para poder manejar los materiales expresivos. Yo tengo una emoción, me dejo atravesar por la emoción, no me dejo arrastrar por la emoción porque si no, no quedo libre de la emoción, menos aún me dejo encapsular por ese poema, de tal manera que todos los poemas que escriba después de ese poema van a estar teñidos de ese color. Uno debería escribir un poema y olvidarse de ese poema. Y es más, cuando uno vuelve a leerlo, yo escribí esto, wow, no reconozco quién en mí lo ha escrito. Cuando uno tiene ese grado de desapego, uno encuentra un indicador de que uno es libre, pero al mismo tiempo se ha comprometido con la otredad desde donde uno dijo lo que dijo. Y aquí ocurren dos cosas. Uno se convierte en un medio de expresión por donde el misterio, el universo, la vida y el lenguaje se expresan, pero al mismo tiempo uno es el centro, descentrado de esa expresión. Es decir, pasa a través tuyo, pero no es tuyo. Esto es clave. No sos vos el que escribe, sino es el ego el que se infla. Vos sos el medio. Por lo tanto, sos el hueco por donde pasa la expresión. Pero pasa por vos. O sea, te atraviesa. Ese es el grado de, podríamos decir, es el grado mínimo de ego que tenemos que tener. Someter nuestra alma, someter nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón a la recepción y atravesamiento de las fuerzas expresivas de todo el misterio, universo y la vida del lenguaje. Someterse a esas fuerzas, pero no dejarse arrastrar, mantenerse como medio. Así también no creerse que uno es el centro, porque uno se coloca como medio. No, uno es un medio vacío. Por lo tanto, tenemos dos cosas aquí. Ok, soy yo, pero no es desde mí. Esta es una diferencia muy, pero muy importante. Lo repito. Yo me someto a ser atravesado por fuerzas expresivas, de tal manera que yo escucho lo que se está diciendo, pero no soy yo el que lo dice. La única carga de yo es la de ser medio, pero el origen de la voz no es la mía. ¿Por qué digo esto y cuál es la utilidad de este enfoque?
de que no es el ego el que tiene que hacer catarsis de la emoción, sino que es la conciencia que expresa sus aprendizajes de vida y sus experiencias más profundas e intensas a través de lo que va accediendo, a través de lo que va alcanzando a oír. Y esto requiere madurez. Esto requiere la posibilidad no solo de conectarse con la expresión y con la idea de fuerza, sino de liberarse de lo expresado, porque no sos vos quien lo dice, y ahí te estás liberando. Pasa a través de mí, pero no soy yo. Y cuando uno logra eso, uno está disponible para nuevas fuerzas energéticas que se van a expresar a través de vos. Si vos tapás la manguera, porque decís, esta es mi manguera, entonces no pasa nada. Entonces es muy importante, está bien, sos vos el lugar por donde se da el atravesamiento, pero no sos vos el origen del mensaje. Cuando uno puede distinguir estos dos aspectos, entonces el universo y el misterio y la vida y el lenguaje fluyen a través de tu alma, a través de tu mente, a través de tu cuerpo, a través de tu corazón. Podés sentir cómo va tu río atravesándote, pero vos no te dejás arrastrar y menos aún te dejás encapsular en una creencia, en un valor, en una emoción, porque uno tiene que estar disponible para lo nuevo que se está expresando, estar disponible para el nuevo poema que se está expresando. Entonces, recapitulando, apegarse no es amar, desapegarse no es indiferencia. Busquemos una conexión libre, responsable y empática. Número 4, el poeta y el desapego. Cuidado con el apego a la percepción, a la emoción, a las creencias, a los valores. Mantengamos una flexibilidad de espíritu como para poder afrontar diferentes maneras de sentir y de pensar, para cubrir más espacios en el misterio, en el universo y en la vida, poder experimentar nuevas vivencias. Número 5, el proceso creativo. Cuidado con disfrutar, pero no enviciarse, y cuidado de evitar disfrutar por percibir con demasiada exigencia el producto. Ojo con el perfeccionismo. Y número 6, el poema y el desapego. Tratar de ser uno un instrumento de la creación, pero liberarse de lo que se está expresando para estar disponible para los nuevos contenidos expresivos.